absolutamente complejo, un día muy hostil. Gracias, Rafita. Para los argentinos desde el lugar donde usted lo mire. Piquetes en la 9 de julio. En estos momentos, en gran parte de la ciudad de Buenos Aires, alrededor de la calle Corrientes, hay un apagón gigantesco, no funcionan los semáforos, hay peleas en Villa Madero porque los vecinos están agrediendo a la policía y han expulsado a los periodistas por temas de inseguridad, pero claramente el problema político, económico y social más grave es esta locura inflacionaria que, tal como anticipó Luciano Laspina, uno de nuestros invitados de hoy, llegó a 3 dígitos. El informe riguroso, como siempre, es de Débora Plager. Sí, Alfredo, bueno, realmente lo verdaderamente doloroso hoy es este número, el 6.6% de inflación en el mes de febrero. El dato se conoció en horas de la tarde. También hay que decir que la inflación en alimentos, que es la que más pega en las clases más humildes, está prácticamente en el 10%, por encima del 9%, y eso es lo que ha dado este número realmente escandaloso que, bueno, da una interanual, como vos recién decías, Luciano Laspina lo había anticipado, de 3 dígitos, más del 102%. Esto, bueno, tiene consecuencias económicas y sociales de impacto inmediato en el bolsillo de todos nosotros, pero me gustaría también contar un poquito qué está pasando en el gobierno con este número que es de tan alto impacto. Mira, el ministro de Economía, Sergio Massa, había pronosticado hace nada en las entrevistas periodísticas que dio a fines del año pasado que para el mes de abril, es decir, mañana, el mes que viene, la inflación tendría el 3 adelante. Fíjate cómo lo decía y lo contrastamos con el dato de hoy. Nos establecimos un objetivo que era tratar de recorrer un sendero que nos permitiera bajar cada 60 días o cada 75 días, en realidad lo planteamos así, un punto de inflación. Y de alguna manera arrancamos en 7,5, el segundo bimestre lo estacionamos en el 6 y pico, 6,2, 6,3, y aspiramos a seguir recorriendo el sendero de reducción. El objetivo que nos hemos planteado es llegar al mes de abril con el número 3 adelante de la inflación, ¿no? ¿Para abril ya con el número 3 adelante? Sí. O sea, para que te dé 3 en abril, vos estás imaginando que noviembre y diciembre van a tener una inflación a la baja también. Sí, estoy seguro que vamos a seguir bajando la inflación. Bueno, dijo que iban a estacionar, hablando de esa figura que usó Sergio Massa, estacionar la inflación en el 6 para luego bajarla al 3, tener el 3 adelante para el mes de abril. Perdón por invertir el orden, pero se me ocurría con esto de estacionar, Alfredo, lo que dijo Patricia Bullrich, e incluso precedido a la entrevista que le daba a Johnny Viale con el tuit, ¿no? A propósito de estacionar la inflación, cómo ponía ella este número, el 102, en un colectivo para un poco simbolizar quiénes están manejando el colectivo que nos lleva a una inflación de más del 100% interanual. No sé si lo tenemos, el tuit de Patricia Bullrich, Rafa, porque me parece que es súper pertinente. Mira, ahí está, el colectivo 102. Este colectivo solo nos lleva al desastre y lo miran pasar como si no tuvieran nada que ver. Está Alberto Fernández, que ve pasar el colectivo, Sergio Massa y Tombolini a bordo del mismo, ¿no? A propósito, el presidente que está con indicación de reposo y la vicepresidenta que está ocupada en sus causas judiciales. Hoy, mirá qué paradójico, hoy se cumple un año de aquel día en el que el presidente Alberto Fernández decía que él iba a declarar la guerra a la inflación. ¿Cuánto teníamos ese día, o sea, en ese mes en el que el presidente hacía el anuncio? 4.7%. Sí. Declaramos la guerra. Hoy tenemos 6.6%, así lo decía Alberto. Yo espero que esta semana podamos empezar a poner orden al tema de la deuda tremenda que heredamos con el Fondo Monetario. Y yo les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra, la guerra contra la inflación en Argentina. Vamos a terminar con los especuladores y vamos a poner las cosas en orden. ¿Por qué digo esto? Porque en una Argentina que sufre tanto, ha sufrido tanto, por esos 4 años del que habló Axel y que lo describió con tanta claridad, por esa deuda intolerable que nos dejaron, por el dolor que nos dejó la pandemia. Bueno, se ve que no nos fue nada bien en la guerra contra la inflación. Hemos sido derrotados una y otra vez, nos rendimos, parece, porque este gobierno, por ejemplo, un datito político,
Hoy todos los colegas de todos los medios querían hablar con alguna fuente de gobierno para encontrar algún tipo de repercusión. Silencio absoluto, no quería hablar nadie. Es más, la gente de la política del gobierno decía, pregúntenle a la gente de Massa, como tomando distancia y también intentando separarse. Pero Patricia Burrich estuvo hace instantes aquí en esta mesa con Johnny Viale y respecto a esta aceleración, a la gravedad que tienen los números inflacionarios, decía lo siguiente. Pero ellos están coqueteando con una hiper, porque si yo imprimo dinero, si yo le doy a los bancos un bono que los bancos pueden mañana vender y hacerlo divisas de un día para otro, o se pueden ir al contado con liqui. Si yo además de imprimir dinero, digamos, genero más gasto, como acaba de pedir Máximo, queremos más cargos, más gasto, ¿qué otra salida puede haber que una hiper? A ver, nosotros... ¿Vos creés que podemos terminar en hiper? Técnicamente estamos en una hiperinflación. El 102%... ¿Técnicamente? Sí, claro. ¿Qué es una hiperinflación? No es más de 150 en un periodo muy corto de tiempo. No. Nosotros porque nos acostumbramos a las hiper muy altas. Sí. Pero en cualquier parte del mundo el 102% es una hiperinflación. Bueno, dos frases muy duras. El gobierno está coqueteando con la hiper. Es una palabra que aterra y nos hace correr frío por la espalda a los argentinos porque hemos padecido hiper que son dramáticas y destruyen todo el tejido social, entre otras cosas. Y ha dicho que técnicamente estamos en una hiper. Lo dijo Patricia Burrich. ¿Quién aparece como uno de los candidatos a ser ministro de Economía si Patricia Burrich llega a la presidencia de la Nación? Es el diputado nacional Luciano Laspina, que está aquí de invitado. Primero, muy buenas noches, diputado Laspina. Yo recién decía que usted había anticipado bastante, no me acuerdo la fecha, dijo... Junio del año pasado. Junio del año pasado. Usted dijo, vamos a ir a una inflación anual de 3 dígitos. Sí. Bueno, le dieron para que tenga, lo criticaron muchísimo, me acuerdo. ¿Por qué dijo eso? ¿Qué dato tenía o qué análisis económico? Y podemos llegar a una hiper. Esta es una hiper de baja intensidad. ¿En dónde estamos? Yo primero quiero recordar, Alfredo, que cuando Juntos por el Cambio discutió en el Congreso de la Nación el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, nosotros fuimos muy claros y dijimos, tenemos una responsabilidad institucional por la cual, dado que el irresponsable de Máximo Kirchner no va a apoyar este acuerdo, que implicaría que si no lo apoya Argentina va a un default y ahí sí sería una crisis tremenda, pero nosotros advertimos en aquel momento que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional iba a ser sumamente inflacionario y que iba a dejar una bomba de peso. Están las declaraciones en el Diario de la Nación, una nota que me hace a mí en aquel momento Matías Moreno, y eso exactamente lo que se cumplió. Eso se dijo en marzo. En junio la inflación interanual era 60 y yo dije, bueno, creo que si esto sigue así, la inflación va a llegar a 3 dígitos el año que viene. Confieso, Alfredo, que nunca pensé que iba a llegar tan rápido. O sea, pensé que podía llegar a mitad de año. Pero nos sorprendió la velocidad. Y en febrero ya estar en 102 y subiendo. Recordemos que el dato de inflación en 9.8 mensual de alimentos implica una velocidad anualizada de 200% de inflación en alimentos. Exactamente, 200% es tremendo. Hoy me lo decía Martín, que está en la red. 200% de inflación anualizada en alimentos si tenemos en cuenta el número de hoy. Eso de una gravedad. Los estándares actuales es casi una hiperinflación. La verdad que la discusión es semántica, podemos hablar de superinflación, hiperinflación. Lo que sí sabemos es que el gobierno, esta inflación que estamos pagando hoy los argentinos, es el plan del año pasado. Si uno mira la foto de lo que está sucediendo de aquí en adelante, la situación va a ser peor. O sea, el gobierno está gestando más bombas inflacionarias en lugar de corregirlas. Y esto tiene que ver con que la estrategia, sería largo explicarlo, que aplicó el gobierno con el Fondo Monetario Internacional de postergar las correcciones, lo que decía Patricia, la corrección de las cuentas públicas, de seguir aumentando la bomba del ELIC, que es la deuda del Banco Central, a una velocidad del 107% anual. Todo eso iba a generar más inflación, es lo que está pasando, y ese problema se ha ido agravando. Las metas fiscales del año pasado se cumplieron con maquillaje contable, no hubo correcciones, empezaron diciendo que iban a corregir las cuentas públicas, a bajar los planes sociales, a achicar el Estado, y nada de eso pasó. Y no solo eso, sino que ahora Máximo Kirchner pide más Estado, más gasto, más cargos. Vamos ahora con Débora Plager, pero inmediatamente después, por supuesto, aquí tenemos como invitados a Luis Petri, el exdiputado nacional por Mendoza y la Unión Cívica Radical, a Javier Iguacel, que es uno de los candidatos, los precandidatos a gobernador en la provincia de Buenos Aires, Marina Calabró, por supuesto. Vamos a conversar, a tratar de ir desmenuzando este tema inflacionario, pero la batuta la lleva Débora Plager.
Bueno, es muy interesante lo que estabas diciendo recién junto con Luciano Laspina, porque este número, el 6.6%, es el número que tiene para mostrar el actual ministro de Economía, Sergio Massa, que paradójicamente en las últimas horas fue celebrada su labor, o fue rescatado, si querés, por la Cámpora y por la propia Cristina Kirchner, que en el acto de Viedma, la semana pasada, el día viernes, al único que nombró directamente fue a Sergio, así lo nombró, Sergio. Fíjate qué interesante, porque en estas últimas horas, tanto el Cuervo Larroque, como después vamos a escuchar también a Ferraresi, hombres de Cristina, en ambos casos, el Larroque de la Cámpora, rescataban la figura de Sergio Massa como alguien a quien ellos quieren tener en su equipo a propósito del momento en el que se dirimen las precandidaturas presidenciales. ¿La culpa de todo quién la tiene? ¿Cuál es la orden que ha bajado? El Fondo Monetario Internacional. A Massa lo rescatamos así. No, Sergio agarró este fierro caliente en una situación de crisis absoluta donde el país estaba al borde del abismo. Fue cuestión, ¿no? Digamos, era cuestión de horas que se generaba una espiral en términos de mega devaluación y obviamente luego una hiperinflación descontrolada. Yo creo que él logró estabilizar la situación, que era la primera parte del plan. Y después todos tenemos claro que hay que avanzar hacia una situación de mayor carácter redistributivo, que para poder tener algún tipo de expectativa electoral se tiene que dar sin demora. Bueno, el mismo Larroque que dijo a Sergio Massa, lo quiero tener en mi equipo. Hay una idea difícil de sostener porque el responsable de este número hoy al frente del Ministerio de Economía es Sergio Massa, el mismo al que la Cámpora está intentando cuidar y blindar a través de la demonización del Fondo Monetario Internacional o de la responsabilidad del gobierno de Mauricio Macri para eventualmente poder jugarlo como ficha de precandidato a presidente por el Frente de Todos. Difícil, pensar que quien es responsable de los destinos económicos de la Argentina pueda llevar adelante una campaña electoral exitosa, ¿no? Creo que no hay precedente de un gobierno que con 102 de inflación interanual pueda tener expectativas electorales, digamos, de envergadura, ¿no? Pero bueno, esto es lo que está pasando. Después te voy a contar también lo que dijo Ferraresi de Massa, elogioso, y además, bueno, un sincericidio respecto de lo que estaba pasando. ¿Querés que lo escuchemos ahora? Sí. En el momento en el que Silvina Batakis dejaba el Ministerio de Economía, en esas horas de zozobra, en donde no se sabía quién iba a asumir el Ministerio de Economía, fíjate cómo describe ese momento Ferraresi. Asumió un día antes de que nos vayamos en helicóptero. El gobierno estaba sin reservas en el Banco Central, con una corrida cambiaria fuerte, con un aumento de precio importante, y Sergio vino a poner un freno a eso, a cambiar una síntesis también, porque también nuestro gobierno tenía, ¿te acordás? En aquel tiempo tenía separados distintos ministerios que tenían que tener una acción en común. Bueno, terrible. Digo, vamos a desmenuzarlo políticamente a esto que han dicho tanto el Cuervo Larroque como Ferraresi, que son el corazón de Cristina o el riñón de Cristina. El Cuervo ha dicho que estuvieron a punto de ir a la Asamblea Legislativa. ¿Se entiende? Lo traduzco a la vida cotidiana. Estuvieron a punto de renunciar o de echarlo a Alberto Fernández y de renunciar Cristina Fernández de Kirchner. Esa es la Asamblea Legislativa, cuando en su momento, en el 2001, elegía quién debía ser el presidente de la Nación. Y después lo dice con toda claridad y con una figura tremenda con la que acosaron a Mauricio Macri y a Fernando de la Rúa, diciendo, estuvimos a punto de irnos en el helicóptero. Digo, eso como hecho político de la gravedad con la que asumió. Ahora, a la pandemia, a la guerra, a Mauricio Macri, Cecilia Moró, que es un poco la voz en el Congreso de Sergio Massa, le agregó a Martín Guzmán. Fíjese lo que dijo Cecilia Moró hoy después de conocerse la inflación. Me da vergüenza haber tenido de ministro a Guzmán. Bueno, estuvo, como dicen en las redes, estuvo gobierno. Es increíble que viven tirándose tiros en los pies. Pero hablando de esta política y del aspecto político, de la locura del gobierno, le quiero preguntar a Luis Petri, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué hace el gobierno frente a esto? Porque hasta ahora, más de lo mismo. Está quemando las naves, Alfredo, y las está quemando con emisión monetaria, las está quemando con billetes. El kirchnerismo es la máquina política perfecta para generar pobreza por inflación y por corrupción. Vos fijate que Massa asumió prometiendo inflación del 3%,
queriéndose parecer al ministro de Economía de Benjamín Netanyahu, de Simón Pérez, perdón, de Israel, claro. Y hoy se parece al ministro de Economía de Maduro. Claro. ¿No? Y acá, en este gobierno de funcionarios que no funcionan, lo único que funciona, Alfredo, es la maquinita de hacer billetes. Pero no empezó la campaña electoral, Petri. No empezó. Y Quiero de decir, hecho, todavía no Luciano lo arrancaron. puede ratificar. El Y recién decía la Espina que estamos pagando el plan platita de el la elección de medio término. 2021 se emitió 1.2 billones de pesos y se emitió más en el 2022. Porque el modelo es un modelo de planes y de cajas políticas para la cámpora y de planes sociales para las organizaciones Que además cierra sociales. con inflación. Exactamente. ¿No? Porque exactamente. licúa el gasto y porque Pero la fíjate recaudación se actualiza. el dato que se conoció hoy, más allá de la inflación de febrero del 6,6, en alimentos, los asados aumentaron un 28%. Un gobierno que prometió en la campaña devolvernos los asados, Claro. lo único que le falta prometer es el ahora 12 para poder comerlos. Es increíble. Javier Iguacel, bueno, su primera impresión de este día, donde hay, insisto,